Bien, video número 74 de Economía Política. Estamos con la unidad de dinero, el tema dinero, tema interesante, complejo, al que estamos tratando de abarcar desde todas las dimensiones que podamos. Y en este video me interesa particularmente comentar el capítulo 1 del libro de Guerrero. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos las clases de la materia, decíamos que este capítulo 1 tiene una condensación de ideas y de propuestas para pensar que a las cuales íbamos a volver sistemáticamente a lo largo de las clases, porque estábamos planteando casi al inicio cuestiones que solamente íbamos a ir dilucidando o teniendo más información, más datos, más ideas con el transcurso de la materia. Y fíjense ustedes que acá Guerrero, en las páginas, son las páginas 23, 24 y 25, de alguna manera propone, cuenta lo que nosotros en el video desde la óptica del pensamiento de Marx presentamos como la génesis del dinero. Es decir, ¿qué plantea la economía política, en particular el abordaje marxista respecto de cómo surge el dinero, por qué surge el dinero, cuál es su papel en el sistema social? Bien, y tenemos que volver al famoso diagrama, al diagrama de Venn que hace Diego Guerrero, donde presenta un conjunto principal de algo que denomina bienes y que en principio tiene que ver con esta idea de las necesidades, lo que precisamos los seres humanos, todo este conjunto enorme de objetos materiales y no materiales que formarían este mundo de los bienes. Dentro de ese conjunto, él distingue dos subconjuntos: el conjunto de mercancías y el conjunto de productos. Comentamos, se definen la mercancía a partir de que el objetivo de su producción es venderla en el mercado, y el producto como todo aquello que consuma un esfuerzo social, colectivo, organizado de trabajo. Y en estos conjuntos se intersectan, y en el espacio de intersección intersecan, y el espacio de intersección son los productos mercancías. De manera que, pero estos productos mercancías no ocupan el total del espacio de los bienes. A partir de esta diferenciación, que ahora la vamos a comprender mejor, entonces Guerrero va explicando lo que se denomina la evolución histórica de cómo fue surgiendo el dinero, esto que decíamos, la génesis del dinero, distinguiendo una serie de etapas en algo que él denomina etapas lógico-históricas de la producción social. Etapas lógico-históricas de la producción social, es decir, son etapas que se construyen, se delimitan a partir de conceptos históricos, hechos históricos, y también la utilización de la lógica para ordenar las etapas. Entonces, en una primera etapa, habría una primera etapa en la historia de nuestra especie, en la historia de la humanidad, en que nos asemejaríamos más quizás
a las especies animales, o todavía teníamos una parte de especie animal muy importante, y precisamente la evolución de la especie viene a partir de la capacidad que nuestra especie va adquiriendo para transformar la naturaleza y generar trabajo, que es, como sabemos, el proceso de trabajo es el objeto principal, el centro de atención de toda la teoría económica clásica, que piensa en términos de economía política, neo-keynesiana, post-keynesiana, distintas versiones. Bien, entonces, en esta etapa habría una simple apropiación de bienes de la naturaleza. ¿Sí? Imaginémonos pescar, cazar, estas cosas elementales. No habría producción en sentido estricto. Más bien se trata de apropiación. Y fíjense ustedes que podemos aprovechar este video para quedarnos pensando en cuánto de apropiación todavía hay de nuestra especie por parte de nuestra especie de la naturaleza. ¿Cuántas actividades? Miren, incluso hay planteos de algunos analistas que sostienen que las actividades extractivas, por ejemplo la minería, son más, tienen un componente de apropiación muy considerable. Bueno, la cosa empieza entonces cuando comienza la producción, que es el proceso de producción social. Y este es el kit de la cuestión, proceso de producción social, es decir, nuestra especie como especie comienza a organizarse en algo que se denomina sociedad, realizando, llevando adelante lo que se denominan las actividades económicas, que básicamente tienen que ver con la producción, la distribución, la acumulación, toda la generación de valor a partir del trabajo y los procesos posteriores de qué pasa con hacia dónde se destina esa producción generada. Todavía nadie dice, y Guerrero aclara perfectamente, nadie dice ni nadie habla, no se habla sobre a través de qué método, qué pasa con la producción, tanto como en cuanto a las pautas de organización, es decir, cómo se organiza la producción, cómo se organiza la distribución de los productos. Porque ahí aparece un comentario importante que ya hemos señalado. Lo hemos señalado cuando trabajamos el pensamiento de Smith y algo de Ricardo también, que es esta idea de que ahí aparece necesariamente el intercambio. Es decir, la forma en que nuestra especie, la humanidad, encuentra de distribuir lo que se produce es a partir del intercambio, del cambio de una cosa por otra. Bueno, cita que estos intercambios, y cita a un gran pensador, Karl Polanyi, que tiene una cantidad de trabajos y de obras importantísimas donde ha analizado, donde dice que no hay nada que indica que esta actividad, esta forma de distribución, el intercambio, haya sido tan importante o tan definitoria en la conformación de nuestra especie. Recuerdan que la idea de Smith era presentarnos lo contrario, es decir, el intercambio nació con nuestra especie, el hombre intercambia por naturaleza. Y acá aparecen otras explicaciones donde la economía se apoya en la antropología, se apoya en la historia, se apoya en otras ciencias para decir, no, hay otras formas de distribución. Y cita, por ejemplo, rituales de distribución, objetivos donde lo que se producía a través de juegos se distribuía, hábitos y sobre todo la figura de la donación, es decir, de dar.
Bueno, este intercambio el intercambio va apareciendo, se va generando, y la primera forma que tiene el intercambio, sí, es a través del trueque. Pero una cosa es decir que el intercambio aparece como consecuencia de la evolución de las capacidades productivas de la humanidad y de las nuevas estructuras de relaciones sociales que se van conformando, y otra cosa es decir que el intercambio es un componente natural de nuestra especie. Entonces aparece ahí el trueque. Bueno, los historiadores saben muy bien si el trueque, cómo apareció el trueque primero entre tribus, entre naciones, entre provincias, más que como un mecanismo interno, como un mecanismo de distribución entre comunidades, de unas comunidades con otras. Bien. Y aparece ahora un elemento que quiero destacar, particularmente porque lo vamos a tratar en otros videos, y tenemos dos bibliografías ahí muy interesantes para comentar, que es el papel del Estado en la emisión de dinero. Porque lo que está apareciendo acá son dos visiones. Una, la visión del dinero de origen privado como medio de cambio para superar las restricciones y los problemas del trueque, y otra es la aparición del dinero del Estado, que vamos a analizar en su momento, que por razones políticas, históricas, es la institución que proporciona, es decir, el origen del dinero no sería privado, sino estatal, es la institución que proporciona las primeras formas de dinero. El Estado es quien de alguna manera generalizó en las primeras etapas la utilización del dinero en la comunidad, en la sociedad. Bueno, después aparece lo que se denomina el intercambio mercantil. ¿En qué consiste el intercambio mercantil? Bueno, en intercambiar mercancías contra mercancías. Y aparece ahí sí como una etapa la figura del dinero producto mercancía. Hago la aclaración de que en lugar de hablar de dinero mercancía, hablo de dinero producto barra mercancía, porque no nos olvidemos que en este análisis de economía política, el hecho de que la producción y la comercialización o realización de las mercancías forman parte de un mismo proceso, le otorga a esta figura del producto mercancía un papel especial, porque existen mercancías que no son productos. Entonces, es preferible referirse concretamente que lo que están hablando los teóricos del dinero es de la aparición de un dinero producto mercancía, que era como contaba Ricardo, pues Ricardo pretendía que fuese el oro, que era sometido a un proceso de producción, etc. Entonces, a partir de la aparición de este dinero mercancía, observen que sería una etapa, se va generalizando esta función de medio de pago. Es decir, quien no necesariamente necesita la mercancía que el que va a comprar la propia reclama, es decir, cuando no se constata, no se verifica la doble coincidencia de intereses, entonces se utiliza el medio de pago. De manera que el dinero ahí sí aparece en el medio de este circuito mercancía, dinero, mercancía. Es esta idea del dinero como medio de cambio, cuya función principal es intervenir en un proceso de compra-venta. En realidad,
el papel de dinero también, así cuando lo ponemos en el medio del circuito, es decir, decimos MDM, mercancía, dinero, mercancía, lo que estamos queriendo decir es que la sociedad estaba organizada de manera tal que la venta de mercancías y la aceptación de dinero tenía por objetivo fundamental volver a obtener más mercancías. Es decir, la sociedad giraba alrededor de las mercancías, de los productos, mercancías, y el dinero tenía un papel de intermediación. Bueno, ¿cuándo aparece el cambio? El cambio aparece cuando, digamos, por un lado hay transformaciones cualitativas y por otro lado hay transformaciones cuantitativas. El dinero empieza a tener un volumen propio, comienza a despegarse, como solemos decir, y a adquirir una dinámica de generación y un volumen propio. Y por otro lado empieza a diversificar su forma. Y se empieza a transformar en capital. ¿Qué es capital? Algo que se tiene, es una posesión, un activo que se posee con el objetivo, no con el objetivo de tenerlo, sino con el objetivo de valorizarlo más, es decir, de incrementar su valor. Esta es la idea de capital. Esta es la idea de capital en términos de la interpretación más marxista. Por lo tanto, lo que cambia es precisamente el circuito, ya no es mercancía, dinero, mercancía, aunque el objetivo hubiese sido tener una mercancía, venderla, cambiarla por dinero para tratar de obtener una mercancía mayor. En este caso, la idea de capital es lo que a veces, lo que Guerrero pone M de M', M' quiere decir M incrementado. En esta idea el capital se personifica, se refleja en la mercancía. Pero se produce el quiebre y el capital comienza a asociarse con el dinero. Entonces, ya no es M de M', sino D M de prima. Ya no se busca dinero, no se tiene la referencia del dinero como intermediario, sino el dinero como posesión. Y la sociedad comienza a funcionar tras el objetivo de poseer dinero. O sea, tener dinero en sus diversas alternativas, pero tenerlo en tanto capital. ¿Para qué? Para valorizarlo, multiplicarlo. Ahora, es verdad que la consolidación del capitalismo se produce cuando aparece el capital. El capital es esto, es una estructura de organización social donde la economía busca distintas formas de activos, de posesiones, y su objetivo es incrementar el valor de esto. La valorización del capital. También es cierto que parte de la valorización del capital se logra a través del circuito productivo. ¿Por qué? Y bueno, porque aparece el circuito expandido de M', de prima. ¿Qué quiere decir esto? El capital, el circuito arranca con el capital en forma de dinero, de alguna parte. Este dinero se destina a comprar maquinarias, contratar trabajadores, es decir, sigue siendo capital, pero ya no tiene la forma de dinero. Se incorpora en máquinas, se incorpora en fuerza de trabajo contratada, se incorpora en instalaciones. Cuando el proceso de producción finaliza, todo ese valor queda reflejado, queda incorporado en otra cosa que es la mercancía, que no son las mercancías que se utilizaron como insumo, es decir, el trabajo, sino la mercancía terminada.
La mercancía terminada que tiene incorporado un valor adicional al de las mercancías que la componen. Si no, no habría ganancia. Entonces, esta mercancía adicional tiene que cumplir una última función en una sociedad capitalista, que es, debe ser convertida nuevamente en dinero. Y el dinero que se obtiene a partir de la realización, realizar una mercancía quiere decir eso, transformarla en dinero, venderla, el proceso, la etapa de realización da de alguna manera un cierre al circuito que se inició. Y el dinero que se obtiene con la realización de la mercancía tiene que ser, para que haya cumplido con su rol de capital, con su papel social, tiene que ser mayor, tiene que tener más valor que el monto de dinero inicial que se destinó a invertir para el proceso productivo. Entonces, esto que Guerrero explica, recomiendo que lo lean y lo trabajen, sirve mucho para entender cómo esta nomenclatura original o estos conceptos que habíamos presentado al inicio de la materia cuando hablábamos de bien, producto, mercancía y sus diferencias, ahora se ve bien claramente que no se trata de una tipificación de bienes, de objetos según sus características, sino que lo que estamos presentando es una categorización pura y estrictamente económica. ¿Qué papel juegan las distintas cosas en este circuito de expansión o de reproducción ampliada del capital? Y por lo tanto, algo puede funcionar como bien, algo puede funcionar como producto, algo puede funcionar como mercancía. La misma cosa puede cumplir los distintos papeles. En función de cómo se ubica, qué papel juega en este sitio. Por otro lado, también señala un cambio estructural y una incorporación de nuevas ideas sobre lo que es el capitalismo. Porque desde una concepción de capitalismo o de capital productivo, muchas veces nos limitamos a entender al capitalismo como un sistema social, económico-social, en el cual son los productores privados, digamos, productores que tienen propiedad privada sobre lo que se necesita para producir, producen, se genera una ganancia y eso es el capitalismo, propiedad privada en función de la producción. Pero fíjense que acá que aparece otra cosa, aparece la idea del capitalismo como algo mucho más variado, porque el papel que juegan las mercancías pueden jugarlo, por ejemplo, los activos financieros. Entonces, el circuito de capital, si bien puede incluir la producción, no necesariamente incluye la producción. Y ahí aparecen las ideas y las versiones de las distintas formas de capital. Capital comercial, ¿no? El capital comercial no tiene un circuito, no genera un circuito de producción. El capital comercial, un kiosco compra y distribuye, es pura distribución, el transporte, es decir, distinto, sin embargo, se expande. Hay una expansión en el valor. ¿De dónde viene esa expansión? Bueno, y después está, obviamente, lo que estamos comentando y a donde queríamos llegar, que es capital financiero. Lo que está mostrando Guerrero en estas paginitas es el dinero como capital financiero. Cuando él habla de dinero, lo que está diciendo es alguna forma de propiedad que sea lo suficientemente
líquida como para que me permita comprar mercancías, producir y después recuperarlas. De manera que se ve acá claramente cómo la noción de dinero como capital se aproxima quizás en algún sentido a lo que a la idea que Keynes planteaba de depósito de valor, dinero como tesoro, como forma de atesoramiento, como valor. Esto es lo que está diciendo también desde otra, digamos, desde otra plataforma teórica, lo está diciendo también Guerrero. El dinero es el eje del capital sobre el cual gira la actividad económica. Por lo tanto, esto podríamos expresarlo también de otra manera diciendo, en realidad no se pone dinero para producir, sino que se produce para obtener más dinero. El objetivo de la producción no es quedarse, como lo dijimos ya creo en otras ocasiones, el objetivo de la producción no es quedarse con los stocks de mercancías sin vender, porque eso implica una disrupción en este circuito, en este flujo, sino que el circuito de expansión del capital se completa, de alguna manera se cierra, cuando la mercancía logra ser nuevamente transformada en capital en su forma dinero, que es la forma flexible que después le va a permitir nuevamente iniciar los ciclos a quienes poseen capital en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus formas. Bueno, de manera que es muy útil recorrer estas etapas lógico-históricas de la producción social que nos presenta David Guerrero, porque nos va a dejar, Diego Guerrero, perdón, nos va a dejar una visión todavía, más elementos para tener una mejor noción de nuestro tema, que es el dinero.